Entonces tiene usted el que frente a una situación actúa con mansedumbre y dominio de sí. El defecto de esa persona es que es algo malo que sucedió y le dé lo mismo, con indolencia. Total, no le afecta, no me da lo mismo, desenfadadamente, que es muy común en lo que hoy día son los millennials. Su vicio es la indolencia. Y pasan automáticamente de la indolencia, cuando las cosas no son como ellos quieren, al exceso de esa virtud que es la mansedumbre, que sería el irascible, que es el descontrol de la ira eh, eh, sin la recta razón. Después tenemos la valentía, como decíamos delante, la valentía en el justo medio, y el defecto vendría a ser la cobardía. Y el exceso a la temeridad. Se fija que siempre está el tema de la prudencia por medio. La prudencia es la medida y forma de todo el resto de las virtudes. Por eso que se dice que la prudencia es la madre de las virtudes morales. La prudencia es la madre de las virtudes morales, porque le va a dar medida y forma a cada uno de todas las demás virtudes. Tenemos el pudor, que es una virtud. Una señorita, por ejemplo, que tiene pudor, un joven que tiene pudor en sus palabras, en sus actos, en su manera de manifestarse, es un chico con virtud, tiene pudor. El defecto de eso es la desvergüenza. El tipo no tiene ningún respeto a nada, la desvergüenza. Y el exceso de ese pudor es la timidez. El tipo pasó del pudor a un exceso y se queda escondido detrás de la puerta. Y no saluda escondido detrás de la puerta. Yo conozco gente así, jóvenes que se quedan, vienen a una visita y se quedan escondidos detrás de la puerta. Eso es timidez. La timidez en este caso, en ese sentido, el punto de vista moral, es un vicio. Sí, señora, sí, señor. Mire usted, la timidez es un vicio. ¿Qué es lo que es lo justo? Es el pudor. Tiene respeto por usted, tiene vergüenza, pero opera normalmente. Y entonces el otro es la desvergüenza. El tipo que tiene un lenguaje prolálico, no le importa nada, y alguien le dice, jovencito, ¿y usted dónde va? ¿Y qué le importa a usted? Pues yo se fija una respuesta así, por ejemplo, es un deleznable. Después tenemos la moderación, la virtud de la moderación. El defecto es la insensibilidad. ¿Mm? Insensibilidad. Y el exceso, la intemperancia. Después tenemos la indignación, se molestó por algo. El defecto, ahí casi no hay defecto, pero sí hay un exceso que sería un vicio, que es la envidia. Después tenemos la justicia. La justicia es el justo medio. Y aquí viene una cosa. A usted le prestan 100.000 pesos y usted va y devuelve. ¿Cuándo es justo? Cuando devuelve 100.000. Es injusto que usted devuelva 50.000, porque estaría generando o cayendo en el vicio de la pérdida. La justicia como justo medio, y el defecto sería la pérdida. Y el exceso sería la ganancia, que al revés podemos decirlo así, o podemos cruzarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, que usted le prestan 100.000 pesos y usted a la persona le devuelve 50.000. Ahí está teniendo la ganancia. Está haciendo un acto justo, sí, devolviéndole, pero como no le está devolviendo la cantidad que corresponde, sigue siendo un vicio. Pero también es tan vicio como si usted a la persona, en lugar de devolverle 100.000 pesos, le devuelve 500. Porque la otra persona le podría decir fácilmente, perdón, ¿qué estás comprando con los otros 400.000 pesos que me estás pasando? Después tenemos la liberalidad como medio, el defecto sería la tacañería y el exceso la prodigalidad. Después tenemos la virtud de la sinceridad, el defecto sería el disimulo y el exceso sería la fanfarronería. Tenemos otro ejemplo más. Virtud, amabilidad. Defecto, desabrimiento. Exceso, adulación. La persona ganó un premio, le dieron el mejor alumno en el doctorado, en Princeton, no sé cuánto, no sé qué. Y usted, sí, mira, ese es un vicio, por defecto. La persona
ganó el título y sacó un doctorado como mejor alumno en Princeton. No, espectacular, tú eres lo mejor. Y el tipo se lo repite durante cada vez que se encuentra con la persona. Eso es adulación. Y la adulación, normalmente, la loba excesiva termina disfrazando alguna otra cosa más oscura todavía, más espuria. En cambio, ¿cómo es la amabilidad? Hoy te felicito, qué alegría, compartamos, demos gracias a Dios por lo que lograste también, qué sé yo, ¿te fijas? Bueno, para terminar con este punto de los medios, defectos y excesos, voy a nombrar dignidad, virtud, defecto, antipatía, exceso, obsequiosidad. Virtud, firmeza, defecto, padecimiento, exceso, blandenguería. Virtud, magnanimidad, defecto, pusilanimidad, exceso, vanidad. Virtud, magnificencia, defecto, mezquindad, exceso, ostentación. Y una muy importante, y diría que para mí esta es la más importante de todas. Virtud, prudencia, defecto, simpleza, de simplón, ojo, y exceso, malicia. Cuando la persona transforma su vida en un ajedrez, en una visión bastante maquiavélica. Y de hecho, entonces, podemos hablar de los tipos intelectuales y morales. Tipos intelectuales y morales. Las virtudes se pueden clasificar atendiendo a dos criterios: al sujeto que perfeccionan y a su origen. Al sujeto que perfeccionan y a su origen. Atendiendo al sujeto, las virtudes pueden encontrarse de dos maneras: en la potencia intelectiva como en la potencia apetitiva. Las virtudes que perfeccionan la potencia intelectiva se llaman virtudes intelectuales, porque disponen al hombre de forma adecuada para conocer y decir la verdad. Estas virtudes que perfeccionan la potencia intelectiva, perfeccionan al hombre en un aspecto. Por ello, el hombre que posee la virtud intelectual es bueno en cierto aspecto. ¿Por qué? Porque es bueno en lo teórico. Nos falta la otra parte, pues. Nos falta la otra parte que tiene que ver con la operación. Ya lo vamos a ver. Las virtudes ahora, dentro de las virtudes intelectuales que perfeccionan a la inteligencia en su función teórica y práctica. Las virtudes de la inteligencia especulativa son el intelecto, que es un hábito de los primeros principios teóricos, y es una potencia al alma, el intelecto agente particularmente, o entendimiento agente. La sindéresis, que es, y anote esto, la sindéresis, que es el hábito de los primeros principios morales, es la que le dice a usted, desde el intelecto agente, que además eso es bueno o eso es malo. La sabiduría, que es la virtud que ayuda a considerar las cosas, pero desde sus causas últimas. Esa es la diferencia de todo el tipo que tiene el intelecto agente, que tiene la sindéresis, con quien tiene la sabiduría. La sabiduría siempre va a operar en razón de fin. Por eso cuando usted dice, oye, vamos a preguntarle a los sabios en cualquier cultura, especialmente ancestral, van donde los viejos ancianos, los ancianos siempre daban la respuesta abarcadora. No iban al caso preciso. Primero le respondían por el caso preciso, preguntándole, señor, queridos ancianos, ¿qué hacemos? Y tenemos esta situación. Y ellos decían, la situación que tienen es esta y esta y esta. Y ellos le respondían de tal manera que esa respuesta abarcaba todas las posibilidades respecto a esa situación que se podían encontrar. Porque daban la respuesta en razón de fin, desde la sabiduría, que, como decíamos, es la virtud que ayuda a considerar las cosas desde sus causas últimas. Y la ciencia, que es la virtud que permite deducir correctamente las conclusiones a partir de las causas. Cuando una persona tiene ciencia, tiene conocimiento. Pero la ciencia sola no. Ciencia más sabiduría, más sindéresis, más esta inteligencia especulativa, que le permite a esa persona, desde la especulación, poder discernir, poder inteligir qué es lo que debe hacer en la operación misma, antes de.
La persona que opera en el bien normalmente está pensando cómo va a operar. No es ni frío ni calculador, sino es prudente. Entonces, ¿sabes? Voy a ir a la casa de fulano. Ah, pero a ver, veamos. ¿Es posible que nos quedemos conversando sobre estos temas? Ah, me va a pedir que le explique el modelo estándar de la física cuántica. Entonces no creo que me devuelva a las 6. Voy a estar, quizás voy a estar hasta las 8 de la noche allá. Ah, y entonces hace frío. Bien, entonces voy a ir con una chaqueta más gruesa, aunque haga calor ahora. Estoy inventando. Pero usted, ¿qué está haciendo? Está reconstruyendo en su mente con prudencia lo que va a pasar. Puede que después las cosas no sean como uno las planeó. No se olvide que es la voluntad la que opera. Y terminó a lo mejor tomándose unos vinos allá y al final, uy, quiero alojar allí en el sillón del living y pasó eso, se fija. Pero en definitiva, la ciencia es la que permite entonces deducir correctamente las conclusiones a partir de las causas, logrando además así nuevos conocimientos. Por otro lado, tenemos entonces, como decíamos delante, eso eran las virtudes intelectuales especulativas, tenemos las virtudes, tenemos la potencia, las virtudes que perfeccionan la inteligencia práctica, es decir, en orden a la acción, son la virtud de la potencia, el arte o la técnica. El arte es el conocimiento de lo que se ha de hacer para producir determinados objetos, como una silla, un cuadro, y la prudencia dicta cómo obrar bien en cada caso concreto. Bien, entramos entonces a lo más importante, que todo es importante, pero digamos que esto es muy importante,